Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias. Gracias a ti, me interesa. Desconocí este caso, soy muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Continuamos en el programa La Noche. Cuando Venezuela y el mundo tienen sus ojos puestos en el próximo 6 de diciembre, fecha de los comicios legislativos, se incrementan las denuncias de violación a los derechos humanos y jurídicos de los considerados presos políticos y de sus familias. La más reciente es la de Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien hizo público los tratos irregulares a los que, según ella, es sometida cuando acude a la prisión militar de Ramo Verde a visitar al dirigente de Voluntad Popular. De cara a las elecciones legislativas que se aproximan en Venezuela, las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del régimen chavista se acrecientan. La más reciente es la de Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, en la que asegura ser víctima de vejaciones durante sus visitas en la cárcel de Ramo Verde. Me metieron en un cuartico y me pidieron que me quitara toda la ropa, porque tenían que revisarme. Y para revisarme me quitan toda la ropa. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó un video en su programa Con el Mazo Dando, en el que, según él, quedaría demostrado que la esposa de López nunca se le ha obligado a quitarse la ropa en el centro penitenciario. La esposa del monstruo Ramo Verde se ha dedicado a decir que a ella la desnudan y que la hacen saltar. Eso es mentira, señora, no sea mentirosa. Tintori también ha sido constante en denunciar las violaciones de las que habría sido objeto su esposo en Ramo Verde. No nos van a detener, ni quitándonos la ropa, ni encarcelándonos, ni persiguiéndonos, ni escuchando nuestras conversaciones, ni inventándonos cuentos, difamación de injuria. No nos van a detener. El dirigente de Voluntad Popular fue condenado el 10 de septiembre a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los cargos de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para el delito. Sin embargo, Franklin Nieves, uno de los fiscales que participó en el juicio contra Leopoldo López, confesó ante las cámaras de NTN 24 que las pruebas que se expusieron en las audiencias y que justificaron la sentencia son falsas. Pese a ello y a los esfuerzos de la defensa de López de apelar la sentencia y solicitar la creación de una comisión de la verdad que investigue los vicios del proceso, la condena contra Leopoldo López continúa en pie. A las denuncias de la familia de López se suman los casos de irregularidades en los juicios de otros líderes de la oposición venezolana. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma fue capturado violentamente el pasado 19 de febrero por estar supuestamente involucrado en una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. 2 meses permaneció en la prisión de Ramo Verde y tras un notable deterioro de su estado de salud le fue concedida la detención domiciliaria. Las audiencias por su caso han sido postergadas 8 veces sin justificación alguna, lo que para la defensa del alcalde significa una clara violación constitucional. Por su parte, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue detenido en marzo de 2014 y condenado a 12 meses de prisión por no impedir las barricadas durante las protestas antigubernamentales del 12 de febrero de 2014. En agosto de 2015 se le otorgó el beneficio de casa por cárcel por los problemas de salud que el opositor presentó dentro de la cárcel de Ramo Verde. Su proceso jurídico aún continúa. Volvemos a la ciudad de Nueva York, en nuestros estudios de NTN 24 con Diego Arria, ex precandidato a la presidencia de Venezuela y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros importantes cargos. Señor Arria, ¿usted cómo puede explicarle a nuestros televidentes en este momento el papel que está jugando Diosdado Cabello en esa estrategia que tiene el chavismo para continuar en el poder? Hemos visto con sorpresa cómo en las últimas semanas el presidente de la Asamblea ha venido adquiriendo un protagonismo muy fuerte
porque ha venido haciendo unas acusaciones bastante fuertes, no solamente contra diferentes opositores políticos, sino también, inclusive insultando en las últimas horas al presidente Juan Manuel Santos de Colombia por haber pedido o por haber hecho una referencia a esa importancia que tiene una veeduría internacional en las próximas elecciones. Gracias, Jeff. Permíteme primero felicitar a Julio Muñoz por sus expresiones, que comparto absolutamente. Ahora, en el caso de, tal vez a la audiencia es importante que conozcan, este señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, está siendo investigado y ha sido denunciado por medios internacionales como Wall Street Journal, El País, ABC, etcétera, como jefe de lo que llaman el cartel de los soles, o sea, el cartel de grupos de generales que negocian con narcóticos desde Colombia. Este hombre tiene un programa de televisión que se llama El Mazo Dando. Julio hablaba hace rato de que no hay libertad de expresión, eso es muy cierto, pero en adición hay un control de los medios de comunicación del Estado que lo utilizan para difamar, injuriar, etcétera, como le hicieron a mi amigo Ricardo Mendoza, a Lorenzo Mendoza, cuando los graban utilizando los mecanismos de inteligencia de Venezuela, que son siempre asesorados por los cubanos. El rol de Cabello, yo creo que si los militares reflexionaron un poco de que la gente percibe que él es el portavoz de las Fuerzas Armadas, se avergonzarían y estarían muy preocupados, porque los delitos vinculados al narcotráfico y los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca. Y el rol de pandillero mayor, porque yo creo que realmente Cabello es el jefe de Maduro, es realmente altamente preocupante y peligroso. Ese programa del Mazo Dando, que si lo viera en América Latina la gente se quedaría escandalizado de cómo lo hace. Este hombre se ha convertido tal vez en el más peligroso porque la gente lo percibe, repito, como el portavoz de las Fuerzas Armadas. Yo aspiro a que ese no sea el caso. Ahora, el rol que viene tomando, incrementándose, ha sido paralelo al incremento de los funcionarios militares en el gobierno venezolano. Casi la mitad de los ministros son militares. Venezuela tiene una dictadura militar y los únicos civiles en este caso serían Maduro, porque Cabello también es un militar, es un capitán. Es una situación realmente horrible la que está planteada Venezuela, en el cual parece que Cabello juega un rol determinante dentro de esa pandilla. Esa pandilla va a enfrentarse a una realidad monumental, que es una derrota monumental en la cual evidentemente tratarán, como yo decía al principio de este programa, de como decían los duros mexicanos, de que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Yo no tengo la menor duda que intentarán un arrebatón electoral. Señor Julio Muñoz, en Washington, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que, a pesar de que la oposición llegue a tener resultados favorables en las elecciones del próximo 6 de diciembre, usted cree que ese poder que tiene en este momento la disidencia en Venezuela podrá tener la representación en la Asamblea General? ¿O por el contrario se impondrá esa lógica que ha venido imponiéndose en las últimas semanas en Venezuela y es la que tiene que ver con un aparente desconocimiento de estos resultados electorales? Yo no veo en Venezuela una transparencia. Yo no veo en Venezuela un proceso electoral limpio. Yo no veo en Venezuela que exista un Consejo Nacional Electoral que pueda ser imparcial. Yo veo en Venezuela un país controlado, ¿cierto?, por un grupo militar, por un grupo que trata de controlar a la opinión pública. Y yo creo de que si ese grupo de poder impide que vayan observadores independientes a ver lo que ocurre en el proceso electoral, si la CIDH denunció y pidió ir a Venezuela y se le negó, si la OEA quiso hacer lo mismo y se le negó, y solamente van a tener como observadores a los grupos de UNASUR y de CEPAL, yo creo que realmente no existe transparencia y pienso de que el gobierno va a manejar el proceso como mejor le convenga. Desgraciadamente, la opinión pública está en manos de un gobierno que trata de impedir que la misma opinión pública, ¿cierto?, prevalezca en el proceso electoral. Y por lo mismo, al no haber transparencia, todo el proceso electoral va a quedar en manos del gobierno.
Señor Julio Muñoz, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Usted como exdirector y miembro vitalicio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Señor Diego Arias, candidato presidencial, siempre es un gusto tenerlo en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Solamente te digo una cosa, creo que las condiciones están dadas para que no se repita un ejemplo de sumisión ante una victoria electoral, como fue el caso de las presidenciales. Yo creo que hay por parte del país ahora un mayor compromiso de voluntad. Ya nadie le podrá decir a los venezolanos que vayan a drenar su indignación bailando o algo parecido. Esa es ahora una voluntad que es nacional. Muchas gracias, Jefferson. Señor Arias, lo vamos a estar muy seguramente analizando con usted en un mes, cuando sean realizadas estas elecciones legislativas, el próximo 6 de diciembre en Venezuela. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.